Un rabino me enseñó un método secreto para devolver toda brujería multiplicada por 7 y destruir a mis enemigos en un solo día. Si sientes que hay fuerzas ocultas atacándote, que algo invisible está bloqueando tu vida, escribe en los comentarios: corto todo ataque oculto y abro mi camino con fuego del cielo. Tú lo sabes. Algo extraño sucede en tu vida que no tiene explicación lógica. No son problemas normales. Esto va más allá de lo visible. Hay fuerzas trabajando contra ti en silencio, en lo oculto, en dimensiones que tus ojos no alcanzan a percibir. Y lo peor es que lo sientes. Lo sabes en tu interior, esa sensación que no te abandona, ese peso que llevas sin entender por qué, esa certeza de que alguien pronunció tu nombre en un lugar oscuro, ante objetos extraños, con intenciones destructivas. Hace años yo vivía exactamente lo que tú estás viviendo ahora. Despertaba más agotado que cuando me acostaba. Las oportunidades se cerraban sin razón aparente. El dinero se escurría entre mis manos como agua. Las relaciones se fracturaban sin motivo claro. Mi cuerpo manifestaba dolores que ningún médico lograba explicar. Y en mis sueños, imágenes perturbadoras que me dejaban paralizado. Serpientes enroscadas a mis pies. Figuras oscuras observándome desde las esquinas. Voces susurrando mi nombre en idiomas que no comprendía. Durante meses intenté todo. Busqué explicaciones racionales. Culpé al cansancio, al estrés, a la mala suerte. Pero en el fondo sabía la verdad. Esto era diferente. Esto tenía origen en lo invisible. Esto era un ataque calculado, dirigido, sostenido en el tiempo por alguien que había decidido destruir mi destino. Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando conocí a un anciano rabino en una sinagoga casi abandonada del barrio antiguo. Yo había entrado buscando silencio, un respiro de la tormenta que me perseguía. Él estaba sentado en una esquina, con los ojos cerrados, moviendo los labios en una oración silenciosa. Cuando terminó, me miró directamente y dijo algo que me atravesó como un rayo. Viniste porque alguien pronunció tu nombre donde no debía pronunciarse. No pregunté cómo lo sabía, simplemente asentí. Y él continuó. Me habló de una sabiduría antigua que habían guardado maestros y sabios durante generaciones. Me explicó que cuando alguien levanta altares oscuros contra un inocente, activa sin saberlo una ley espiritual implacable. La ley del retorno multiplicado. Lo que siembran contra ti no solo regresa a ellos, regresa 7 veces más fuerte. Pero para activar esa ley, me dijo, necesitas conocer las palabras correctas. Las palabras que fueron escritas hace milenios por un hombre que enfrentó exactamente lo que tú enfrentas ahora. Un hombre rodeado de enemigos que operaban en las sombras, que lo maldecían en secreto, que levantaban rituales para destruir su vida. Ese hombre era David, y las palabras que pronunció se convirtieron en el terror de todo brujo, hechicero y enemigo oculto a través de la historia. El rabino me entregó un texto. Era breve, pero cada palabra parecía vibrar con un poder que yo nunca había sentido antes. Me dijo, cuando lo declares con intención pura, con certeza absoluta, todo lo que levantaron contra ti caerá sobre ellos multiplicado. No es venganza humana, es justicia divina, es orden cósmico restaurado. Esa noche, solo en mi habitación, declaré esas palabras por primera vez, y lo que sucedió a continuación cambió mi vida para siempre. No hubo relámpagos, no hubo voces audibles, pero algo se movió. Sentí un peso que se desprendió de mis hombros, como si cadenas invisibles se hubieran roto. Esa noche dormí profundo por primera vez en meses, sin pesadillas, sin sobresaltos, solo paz. Y cuando desperté, supe con absoluta certeza que algo había cambiado en el plano invisible. En las siguientes 24 horas comencé a recibir señales. Una deuda que me perseguía desde hacía años fue cancelada por error administrativo.
Una persona que había hablado veneno contra mí enfermó de repente y tuvo que guardar silencio. Un contrato que parecía perdido regresó con condiciones incluso mejores. Y lo más extraño, recibí la llamada de alguien confesándome que había sido presionado para hacerme daño espiritual, pero que ahora sentía un terror inexplicable y necesitaba pedirme perdón. Entendí entonces lo que el rabino había querido decir. Las palabras que me dio no eran un simple rezo, eran un decreto que activaba fuerzas de justicia que operan más allá de lo que podemos ver. Cuando alguien te ataca con brujería, con maldiciones, con rituales oscuros, firma sin saberlo su propia sentencia, porque el universo tiene un orden, y ese orden no permite que el inocente sea destruido sin respuesta. Pero hay algo que debes entender antes de que te revele esas palabras. Este conocimiento no es para quien busca venganza personal, no es para quien quiere dañar por rencor o resentimiento. Este conocimiento es para quien ha sido atacado injustamente, para quien ha sido víctima de fuerzas oscuras que operaron sin que él hiciera nada para merecerlo. Es para quien necesita restaurar el equilibrio, cerrar puertas que fueron abiertas en su contra y recuperar el destino que le fue robado. Escúchame con atención. Si estás aquí, si llegaste a este momento, no es casualidad. Hay algo más grande que tú que te trajo hasta estas palabras, porque lo que te voy a revelar ha sido guardado durante generaciones. Ha sido transmitido en voz baja, de maestro a discípulo, en momentos de crisis extrema, y ahora, por razones que solo el cielo conoce, te está siendo entregado a ti. Déjame explicarte primero cómo funciona el ataque espiritual, porque si no entiendes la mecánica de lo que te hicieron, no comprenderás la magnitud del poder que estás a punto de activar. Cuando alguien decide destruirte usando fuerzas ocultas, no lo hace a la ligera. Hay una preparación, hay un ritual, consiguen algo que te pertenece, un objeto personal, una fotografía, incluso tierra pisada por tus pies. Luego lo llevan a lugares específicos, cementerios al anochecer, cruces de caminos en horas oscuras, altares donde invocan entidades que exigen sacrificio. Pronuncian tu nombre una y otra vez mientras realizan actos que no voy a describir aquí porque no necesitas esas imágenes en tu mente. El objetivo es simple y brutal: cerrar tus caminos, bloquear tu progreso, atar tu prosperidad, destruir tu paz mental, quebrar tus relaciones, enfermarte lentamente y, en casos extremos, acortar tu vida. Suena a película de terror, lo sé, pero esto es real. Es tan real como el aire que respiras, y las señales están ahí si sabes reconocerlas. Sueños recurrentes con muertos que te buscan, despertares nocturnos siempre a la misma hora, objetos que se rompen sin razón en tu casa, discusiones que explotan de la nada con las personas que amas, dinero que se va sin saber en qué, enfermedades que aparecen y desaparecen sin diagnóstico médico que las explique, cansancio que no mejora con descanso, una tristeza profunda que no tiene causa aparente. Si reconoces 3 o más de estas señales, confirmo lo que tu espíritu ya sabía. Estás bajo ataque. Hay altares levantados con tu nombre. Hay rituales ejecutándose contra tu destino. Hay fuerzas oscuras operando para mantenerte en derrota permanente. Pero hoy eso termina, porque el método que el rabino me enseñó no solo detiene el ataque, lo revierte, lo multiplica, lo devuelve con una fuerza que los mismos que lo enviaron no esperaban enfrentar jamás. Imagínalo de esta manera: cuando alguien lanza una maldición contra ti, es como si arrojara una lanza invisible. Pero existe un escudo que no solo detiene esa lanza, sino que la atrapa, la multiplica por 7 y la lanza de regreso con tal velocidad que atraviesa a quien la envió antes de que pueda reaccionar. Ese escudo son las palabras que estoy a punto de revelarte, y están contenidas en un texto que fue escrito hace 3000 años por un hombre que conocía la guerra invisible mejor que nadie. David no era un hombre religioso en el sentido tradicional, era un guerrero.
un estratega, un hombre que enfrentó enemigos visibles e invisibles, y cuando estaba rodeado, cuando los altares oscuros se levantaban contra él, cuando las maldiciones se pronunciaban en su nombre, no se quedó llorando, no se resignó, buscó las palabras que activarían la justicia divina, y las encontró, las declaró, y sus enemigos cayeron uno por uno sin que él tuviera que tocarlos con sus manos. Esas palabras quedaron registradas, y han sido usadas por maestros, sabios y guerreros espirituales a través de los siglos, pero siempre en secreto, siempre con cuidado, porque su poder es tan devastador que debe ser usado únicamente cuando el ataque es real, cuando la injusticia es clara, cuando la necesidad es extrema. Ahora déjame llevarte más profundo en esta revelación, porque necesitas comprender no solo qué vas a declarar, sino por qué estas palabras específicas tienen el poder de revertir toda obra oscura enviada contra ti. El rabino me explicó algo que cambió completamente mi comprensión de la realidad. Me dijo que el universo opera bajo leyes invisibles tan precisas como las leyes de la física. Una de esas leyes es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que plantas, recoges, lo que envías, regresa. Pero hay una cláusula oculta en esa ley que casi nadie conoce. Cuando alguien siembra destrucción contra un inocente, activa un mecanismo de multiplicación inversa. No solo cosecha lo que sembró, lo cosecha multiplicado. ¿Por qué 7 veces? Porque el 7 es el número del orden divino, de la justicia completa, de la restauración total. Cuando la ley del retorno se activa con el factor 7, no deja nada sin resolver, no deja nada a medias, ejecuta justicia absoluta y restaura completamente lo que fue dañado. Pero para activar ese mecanismo necesitas 2 elementos. El primero son las palabras correctas. El segundo es la invocación de la sangre del inocente. Déjame explicarte esto porque es crucial que lo entiendas. Hace 2000 años, un hombre fue ejecutado sin haber cometido crimen alguno. Fue condenado injustamente, fue torturado públicamente, y su sangre fue derramada mientras él perdonaba a quienes lo mataban. Esa sangre, según la enseñanza antigua que el rabino me transmitió, tiene un poder que ninguna fuerza oscura puede resistir. No porque sea mágica, sino porque representa la máxima injusticia, revertida en máxima justicia. Es el símbolo perfecto del orden cósmico restaurado. Cuando invocas esa sangre antes de declarar las palabras del Salmo, estás alineándote con la fuerza más poderosa del universo, la fuerza que venció a la muerte misma, la fuerza que quebró las cadenas del infierno, la fuerza que hizo temblar a los enemigos invisibles y los desarmó completamente. Esa sangre se convierte en tu escudo, en tu arma, en tu garantía absoluta de que ninguna brujería, ningún hechizo, ninguna maldición puede tocarte, porque está escrito en los textos antiguos que esa sangre clama justicia desde la tierra, y su clamor es más fuerte que cualquier maldición pronunciada contra ti. Ahora necesito que entiendas algo más. Cuando declares el método que estoy a punto de revelarte, vas a sentir cosas reales. No es sugestión, no es efecto psicológico, es tu espíritu reconociendo que está conectándose con fuerzas que operan más allá de lo visible. Puede que sientas un calor en el pecho. Eso es el fuego de la justicia activándose en ti. Puede que sientas una presión en las manos. Esas son las cadenas invisibles comenzando a romperse. Puede que sientas un nudo en la garganta. Ese es el bloqueo espiritual que te impedía hablar con autoridad, disolviéndose antes de que declares las palabras. No te asustes, no lo resistas, déjalo fluir, porque tu cuerpo sabe que está a punto de experimentar una liberación que has esperado durante años. Tu espíritu reconoce que el momento de tu justicia ha llegado, y todo tu ser se prepara para el cambio que está por manifestarse.
El rabino me contó la historia de un hombre que vino a verlo en situación desesperada. Ese hombre había sido próspero. Tenía un negocio floreciente, una familia unida, salud envidiable. Pero en cuestión de meses todo se desmoronó. El negocio quebró sin razón aparente. Su esposa enfermó de algo que los médicos no lograban diagnosticar. Sus hijos comenzaron a tener pesadillas terribles todas las noches. Y él mismo sentía una opresión en el pecho que lo ahogaba cada vez que intentaba tomar una decisión. Cuando llegó con el rabino, estaba al borde del suicidio. Había perdido toda esperanza. Creía que estaba maldito para siempre. El rabino lo miró en silencio por un largo rato y luego le preguntó: ¿Tienes enemigos? ¿Alguien que haya tenido razones para envidiarte? El hombre pensó y recordó. Hacía un año había cerrado un contrato importante que otro competidor quería desesperadamente. Ese competidor lo había amenazado en privado. Le había dicho palabras extrañas. «Vas a lamentar esto. Vas a pagar caro por robarme lo que era mío. Tengo formas de hacer que la gente pierda todo lo que ama». El rabino asintió. «Ese hombre levantó altares contra ti. Te maldijo en secreto. Y como tú no sabías cómo protegerte, las maldiciones entraron y comenzaron a destruir tu vida desde adentro. Luego le enseñó el mismo método que estoy a punto de revelarte. Le dijo que lo declarara esa misma noche. El hombre obedeció, y en las siguientes 24 horas sucedieron cosas que lo dejaron atónito. Primero, tuvo un sueño donde veía claramente el rostro de su competidor gritando de terror. Luego despertó con una paz que no había sentido en meses. Al día siguiente recibió una llamada. El competidor había tenido un accidente inexplicable. Nada grave, pero lo suficiente para dejarlo fuera de circulación por semanas. Y, en ese mismo día, el hombre recibió una oferta inesperada para rescatar su negocio en condiciones incluso mejores que antes. En una semana, su esposa comenzó a mejorar sin tratamiento. Las pesadillas de sus hijos desaparecieron completamente, y él sintió que volvía a respirar con libertad. ¿Fue coincidencia? El rabino me miró y sonrió cuando terminó de contar la historia. Las coincidencias no existen cuando activas las leyes del universo invisible. Solo hay causa y efecto, siembra y cosecha, ataque y respuesta multiplicada. Ese hombre no fue el único. El rabino me contó docenas de casos similares, personas que llegaban destrozadas por ataques invisibles, personas que habían perdido todo, personas al borde de la locura, y todas ellas, sin excepción, experimentaron cambios radicales en las primeras 24 horas después de declarar el método. Algunos vieron a sus enemigos confesar lo que habían hecho. Otros presenciaron caídas repentinas de quienes los habían maldecido. Otros, simplemente, sintieron que las puertas cerradas comenzaban a abrirse de nuevo sin esfuerzo de su parte. Pero el rabino también me advirtió sobre algo. Me dijo: no todos están listos para este conocimiento, porque cuando lo usas, tu vida cambia para siempre, y no todos quieren la responsabilidad que viene con el cambio. Algunos prefieren seguir siendo víctimas porque es más cómodo que ser guerreros. Algunos prefieren quejarse que actuar. Y para esas personas, este método no funcionará aunque lo declaren 1000 veces, porque el poder solo se activa cuando hay decisión real de cambio. Por eso te pregunto ahora, ¿estás verdaderamente listo para dejar de ser víctima? ¿Estás dispuesto a asumir la autoridad que te pertenece por derecho? ¿Estás preparado para ver cómo tus enemigos invisibles caen mientras tú te levantas en victoria? Si tu respuesta es sí, entonces ha llegado el momento de que te revele el arma completa, el método exacto que usó aquel hombre, el mismo que han usado miles antes que tú, el mismo que está esperando ser activado por tu voz en este instante. Si suscribes a este canal, recibirás más conocimiento antiguo guardado por generaciones, métodos probados que transforman destinos y restauran el orden en vidas atacadas injustamente. El salmo que el rabino me enseñó es el 35. Pero antes de declararlo,
hay una preparación que debes hacer. Una alineación espiritual que multiplica su poder exponencialmente. Primero, necesitas encontrar un lugar donde puedas estar solo. No necesitas un altar, no necesitas velas ni objetos especiales. Solo necesitas un espacio donde puedas hablar sin interrupciones. Puede ser tu habitación, puede ser un rincón tranquilo de tu casa, puede incluso ser tu automóvil estacionado en un lugar silencioso. El lugar no importa, lo que importa es tu intención. Segundo, debes ponerte de pie. Esto es crucial. No declares estas palabras sentado. La postura de pie es la postura del guerrero. Es la postura de quien toma autoridad. Es la postura de quien no suplica, sino que decreta. Párate firme, con los pies separados al ancho de tus hombros, enraizado como un árbol que no puede ser movido. Tercero, levanta tus manos hacia arriba, las palmas abiertas, los dedos extendidos. Este gesto antiguo representa apertura total a las fuerzas del cielo y rechazo absoluto a las fuerzas de las tinieblas. Es un lenguaje corporal que tu espíritu entiende, aunque tu mente racional no lo comprenda completamente. Cuarto, respira profundo 3 veces. Inhala por la nariz contando hasta 4. Retén el aire contando hasta 4. Exhala por la boca contando hasta 4. Repite esto 3 veces. Este patrón de respiración centra tu mente, aquieta tus emociones y prepara tu espíritu para lo que viene. Ahora, con los ojos cerrados o abiertos según prefieras, vas a comenzar invocando la sangre del inocente. Esto es fundamental. La sangre activa el escudo. Las palabras del Salmo activan el contraataque. Pero el escudo debe estar primero en su lugar. Declara con voz firme, sin gritar pero sin susurrar, estas palabras exactas. Por la sangre del inocente que fue derramada sin causa, por la sangre que clama justicia desde la tierra, por la sangre que rompe toda cadena y destruye todo hechizo, yo invoco protección absoluta sobre mi vida en este instante. Siente cómo esas palabras salen de tu boca. No son palabras vacías. Son decretos que activan realidades invisibles. Cuando las pronuncias con convicción, estás estableciendo un perímetro de protección que ninguna fuerza oscura puede cruzar. Continúa. Por esa sangre que venció a la muerte, que quebró las puertas del infierno, que desarmó a los enemigos invisibles, yo decreto que toda brujería enviada contra mí se devuelve ahora mismo multiplicada por 7 contra quien la envió. En este punto, algo comienza a moverse en el plano invisible. Tus palabras son como piedras lanzadas a un estanque oscuro. Generan ondas que se expanden, y esas ondas chocan contra los altares donde pronunciaron tu nombre, causando que tiemblen, que se agrieten, que comiencen a desmoronarse. Ahora viene la parte más poderosa, el decreto del Salmo 35. Estas palabras fueron forjadas en fuego. Nacieron del clamor desesperado de un hombre acorralado por enemigos que operaban en secreto, y contienen un poder que ha permanecido intacto durante 3 milenios. Declara con autoridad absoluta: disputa tú, oh Eterno, con los que contienden contra mí. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al broquel. Levántate en mi ayuda. Blande la lanza y cierra el paso a mis perseguidores. Cuando pronuncias estas palabras, no estás pidiendo un favor. Estás activando un mecanismo de justicia. Estás poniendo en marcha fuerzas que estaban esperando tu autorización para actuar. Porque el cielo respeta el libre albedrío. No interviene hasta que tú ejerces tu autoridad y declaras que necesitas intervención. Continúa sin detenerte. Sean confundidos y avergonzados los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y humillados los que traman mi mal. Sean como paja delante del viento. Que el mensajero del Eterno los acose sin descanso. Que su camino sea oscuro y resbaladizo. Que el mensajero del Eterno los persiga. Estas palabras son devastadoras para tus enemigos invisibles. Cuando las declaras, estás liberando una orden de persecución celestial.
Hay un mensajero, un ejecutor de justicia, que es enviado específicamente a desmantelar todo lo que levantaron contra ti. Y ese mensajero no descansa, no negocia, no se detiene hasta que la sentencia es ejecutada completamente. Ahora declara la cláusula de multiplicación con toda la fuerza de tu convicción. Todo lo que cavaron para mí, ellos mismos caen en ello. Todo lo que planearon contra mí se convierte en bendición para mí. Todo lo que enviaron para destruirme regresa a ellos 7 veces más potente. Porque la sangre del inocente me cubre, y el decreto del Eterno está sellado. Siente el poder de esas palabras. No es retórica, es decreto literal. En el momento en que las pronuncias, en dimensiones que no puedes ver, altares están cayendo, velas negras se están apagando, objetos malditos se están rompiendo, brujos están sintiendo un terror inexplicable, y todo lo que enviaron contra ti está regresando como un tsunami espiritual que los arrasa. El rabino me explicó que cuando alguien declara esto con fe auténtica, los efectos son inmediatos en el plano invisible, aunque tarden unas horas en manifestarse en el plano visible. Es como detonar una bomba submarina. La explosión sucede bajo el agua, pero las olas llegan a la orilla poco después. Ahora viene la parte final, la declaración de victoria y blindaje permanente. Esto sella todo lo que acabas de activar y garantiza que tu protección no es temporal sino continua. Declara con voz firme: hoy se rompen todas las cadenas que me ataban. Hoy se abren todos los caminos que me cerraron. Hoy mis enemigos invisibles caen derrotados sin poder levantarse de nuevo. Y yo camino libre, protegido, blindado por el poder que venció a la muerte. Mi casa es territorio protegido. Mi familia está cubierta. Mi futuro está sellado con bendición. Y ninguna arma forjada contra mí prosperará jamás. Así es, así será. Así está hecho en el nombre que es sobre todo nombre. Cuando termines de declarar estas palabras, no te sientes inmediatamente. Quédate de pie unos segundos. Respira profundo. Siente el cambio en el ambiente, porque algo acaba de suceder. Algo real. Algo que pronto se manifestará de formas que no puedes predecir, pero que reconocerás cuando sucedan. El rabino me dijo que después de declarar esto, debo estar atento a las señales en las siguientes 24 horas, y me explicó cuáles son las señales típicas de que el método está funcionando. Primera señal: paz inexplicable. De repente sientes una tranquilidad que no tiene razón lógica. Tus circunstancias no han cambiado todavía, pero algo dentro de ti sabe que la guerra terminó. Esa paz no es debilidad. Es la certeza absoluta de que la victoria ya está decretada, aunque aún no la veas manifestada. Segunda señal: sueños reveladores. Esa noche o la siguiente, puedes soñar cosas que te muestren lo que está sucediendo en el plano invisible. Puedes ver cadenas rompiéndose, puedes ver enemigos huyendo, puedes ver puertas abriéndose. Presta atención a esos sueños. No son fantasías, son ventanas al mundo espiritual. Tercera señal: cambios repentinos. Algo que estaba trabado comienza a moverse. Una llamada inesperada, un documento que llega, una persona que te busca con una oportunidad, un problema que se resuelve solo. Estos no son accidentes, son evidencias de que los bloqueos invisibles fueron removidos. Cuarta señal: confesiones o caídas. Puede que alguien te confiese que habló mal de ti o que trabajó contra ti. Puede que te enteres de que la persona que te envidiaba tuvo un accidente o una pérdida repentina. No celebres su caída. Solo reconoce en silencio que la justicia divina opera sin tu intervención. Quinta señal: liberación física. Ese dolor de cabeza constante desaparece. Ese nudo en el estómago se disuelve. Esa opresión en el pecho se va. Tu cuerpo sabe antes que tu mente que las cadenas espirituales se rompieron. Ahora, el rabino también me advirtió sobre algo que debes estar preparado para enfrentar.
En los próximos días después de declarar este método, puede que experimentes lo que él llamó la resistencia final del enemigo. ¿Qué significa esto? Significa que cuando las fuerzas oscuras se dan cuenta de que están perdiendo el control sobre tu vida, lanzan sus últimos ataques desesperados. Puede que tengas 1 o 2 días donde las cosas parecen empeorar antes de mejorar. Puede que sientas una opresión más fuerte. Puede que las pesadillas regresen una última vez con mayor intensidad. No te asustes, no pienses que el método falló. Esto es exactamente lo contrario. Es la confirmación de que está funcionando. Es la señal de que el enemigo sabe que perdió y está lanzando sus últimas flechas antes de huir completamente. El rabino me dijo: cuando veas esa resistencia final, no retrocedas. Vuelve a declarar las palabras, repite el método, porque cada vez que lo haces, el poder se multiplica. Y lo que era un escudo se convierte en espada. Lo que era defensa se transforma en ataque devastador. Yo seguí su consejo. La primera noche después de declarar el método dormí profundo, pero la segunda noche tuve la peor pesadilla de mi vida. Vi figuras oscuras intentando entrar a mi habitación. Desperté sudando, con el corazón acelerado, pero en lugar de tener miedo, me levanté, me puse de pie, levanté mis manos y volví a declarar las palabras del Salmo 35 con más fuerza que la primera vez, y en ese instante algo cambió permanentemente. Las figuras que veía en el sueño desaparecieron, la opresión se fue, y desde esa noche nunca más volví a tener pesadillas de ese tipo. Nunca más sentí esa presencia oscura acechándome, porque el contraataque final había sido ejecutado y el enemigo huyó para no volver. Lo mismo sucederá contigo si eres consistente. Si declaras estas palabras una vez y luego dudas, el poder se diluye, pero si las declaras con convicción y luego las repites cada vez que sientas resistencia, te vuelves imparable. Te conviertes en fortaleza que ninguna fuerza oscura puede penetrar. El rabino me enseñó también que este método no solo sirve para revertir ataques pasados, sirve como blindaje permanente contra futuros ataques. Cuando lo declaras regularmente, tal vez una vez por semana, creas un escudo continuo alrededor de tu vida. Es como actualizar constantemente tu sistema de seguridad espiritual. Ahora quiero que entiendas algo crucial. Este método no es magia. No estás manipulando fuerzas oscuras para que trabajen a tu favor. Estás alineándote con la justicia divina. Estás activando leyes que el Creador mismo estableció para proteger al inocente y castigar al que abusa de poderes ocultos. La diferencia es fundamental. La magia y la brujería operan con pactos oscuros, requieren sacrificios, exigen tributos y siempre cobran un precio más alto del que prometieron. Pero este método opera desde la luz, desde la justicia, desde el orden cósmico que está diseñado para restaurar lo que fue quebrado. Por eso no hay efectos secundarios negativos cuando lo usas con intención pura. Por eso no te cobra nada excepto tu fe y tu decisión de ejercer la autoridad que te pertenece. Por eso no te deja peor de lo que estabas. Solo te eleva, te protege y te restaura. El rabino me dijo en nuestra última conversación algo que nunca olvidaré. Me dijo: el conocimiento que te di no me pertenece. Yo solo soy un guardián que lo recibió de otro guardián. Y ahora tú te conviertes en guardián también. Tu responsabilidad es usarlo cuando lo necesites. Pero también es compartirlo con quien reconozcas que está en la misma situación en la que tú estabas. Porque hay miles de personas siendo destruidas por ataques invisibles y no saben que existe una salida. Tú ahora conoces esa salida. No la guardes para ti solo. Por eso estoy compartiendo esto contigo, porque reconozco en ti las mismas señales que yo manifestaba. Reconozco el cansancio inexplicable, el bloqueo constante,
la sensación de estar peleando contra algo invisible. Y sé que si no recibes esta información ahora, podrías pasar años más atrapado en ese ciclo destructivo. Pero ahora tienes las herramientas, tienes las palabras, tienes el método completo. Lo único que falta es tu decisión de usarlo, tu voluntad de ponerte de pie, levantar tus manos y declarar con autoridad absoluta que la temporada de derrota terminó, que el tiempo de ser víctima se acabó, que desde hoy caminas como guerrero, blindado por el poder que venció a la muerte misma. Comparte este mensaje con quien sabes que lo necesita, con esa persona que ves luchando contra fuerzas que no puede nombrar, con ese familiar que ha perdido todo sin razón aparente, con ese amigo que menciona constantemente pesadillas y opresión inexplicable, porque este conocimiento puede salvar destinos, puede restaurar vidas, puede devolver la esperanza a quien ya la había perdido. La guerra invisible tiene reglas, y hoy aprendiste la más poderosa de todas. Lo que siembran contra ti, lo cosecharán multiplicado. La justicia no duerme, el cielo no olvida, y tú ya no caminas solo. Caminas cubierto, caminas protegido, caminas sellado por un poder que hace temblar al infierno entero.